Bienvenidos a Agroindustria en Foco, el espacio donde analizamos la actualidad del campo y la agroindustria con información precisa y análisis profundo. Con la conducción de Eduardo Bustos y Gabriel Quaisel. Jornada a campo del IPCBA en 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Genética y recría para maximizar carne y conversión. 24 de junio, establecimiento Cabaña La Coincidencia. Acceso a kilómetro 2 de la Ruta Nacional 5, kilómetro 262. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en ipcba.com.ar o al 11 44 15 81 89. Hay algo que el tiempo no cambia: la determinación de quienes trabajan la tierra. Porque sembrar es eso, moverse, crecer, transformarse. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos oyentes. Exactamente 18 horas 3 minutos, momento en que iniciamos una nueva edición de Agroindustria en Foco. Como lo hacemos cada sábado, entre las 18 y las 19 aquí por Ecomedios AM 1220. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, junto a Gabriel Quaisel. Muy buenas tardes, Gabriel, ¿cómo andamos? Bien, muy bien, acá andamos. Como todo el mundo, nosotros también le vamos a hacer un pequeño homenaje a Carlos el Indio Solari. Sí, señor. Que a nosotros también nos acompañó en alguna etapa de nuestra vida, ¿no? Sí, todos estos años, como muchos impactados también. Yo creo que fue uno de los músicos más disruptivos que se conoció, por lo menos dentro de lo que es el rock nacional, ¿no es cierto? Sí, lo que es el negocio, por lo menos, ¿no? Claro, después, claro. yo creo que sí, musicalmente también Los Redondos Los Redondos y el Indio como solista fueron cosas serias, digamos. Sí. Pero era bueno, vecino tuyo era. Sí. Bueno, y por supuesto también le damos la bienvenida y las gracias, como cada sábado lo hacemos, a Javier Martínez, que está puesta en el aire, y a Silvia Cosima, que está en la producción de este espacio, como todos los sábados, y trabajando también a lo largo de la semana, y por supuesto también con su columnita, con su colorcito en el cierre del programa. Gabriel, bueno, tenemos varios temas para charlar hoy. Vamos a hablar un poco. Hace rato que no nos vamos a la Patagonia, así que en un rato nos vamos a dar una vuelta por el sur de la Argentina, allí bien lejos en Santa Cruz. Hoy vamos a contar una historia muy linda que tiene que ver con la sustentabilidad y la producción ganadera. Pero también tenemos que hablar del trigo, que viene bien. Gabriel, en la nota que vos subiste esa noticia, agropolas.com, decís que viene palo a palo el trigo. Sí. Las exportaciones del complejo girasolero también vienen bien, crecieron muchísimo. Y también hubo novedades interesantes con el tema de la carne porcina. Me sorprendió realmente el dato que publicó la Secretaría de Agricultura esta semana, ¿no es cierto? Creció 160% la exportación de carne porcina. Es todo un dato, no es un dato menor, ¿no es cierto? Y otros temas también que tienen que ver con ¿qué, Gabriel? De todos los temas que vamos a tener hoy, vamos a hablar un poco de lo que fue el debate vamos a hablar en extenso de lo que fue el debate en el Congreso, que el gobierno, como sabemos, quiere avanzar con algunos cambios en la ley de biocombustibles, pero sorprendió también con un freno que le puso justamente a estos cambios. Así que vamos a hablar sobre eso, a ver cómo está el sector, cómo vio el sector esta postura del gobierno, que por un lado impulsó
está impulsando una nueva ley y por el otro lado le pone un poco un freno, Claro. un poco sorprendente la cuestión. Sí, cosa que por ahí no se esperaba, ¿no?, para la gente que está en la actividad, ¿no? Bueno, y por supuesto también tenemos, no es un tema excluyente lo que pasó con el INTA, ¿no es cierto? Recordemos que hemos hablado infinidad de veces en este espacio de la situación del INTA. El juez federal de San Martín, a través de una caución, de una cautelar, impidió que se avancen con las reformas que venían impulsando a partir de la famosa resolución 24, ¿no?, que había impulsado en su momento el gobierno nacional. Bien, y así iremos desgranando, ¿no es cierto?, poco a poco algunos de los temas que forman parte de este espacio. Y arrancamos con el trigo, Gabriel. Bueno, sí, cómo no, es lo que decíamos que el avance que se está dando en la siembra, que arrancó con todo. Recordemos que, la siembra de trigo es como el inicio de toda la campaña agrícola anual, que arranca, no arranca con el año calendario, sino que arranca en mayo y termina en mayo más o menos con la cosecha de granos gruesos, que en realidad termina por ahí un poco más tarde, en junio. Pero en lo que es el trigo, siempre se produce las primeras siembras en mayo, pero esta vez, como veníamos diciendo que los perfiles eran buenos, esto quiere decir que llovió durante abril, llovió suficiente como para que haya buena recarga en los suelos, y bueno, se largó con todo la siembra de trigo, ya cubre el 32% de un total estimado en 6,5 millones de hectáreas. Esto es como un avance de los más rápidos que ha tenido, en los últimos años. Principalmente se concentró en el NEA, el centro norte de Córdoba, y en el núcleo norte. Esto es por la Santa Fe, sur de Santa Fe, noreste de Buenos Aires y sur de Córdoba también. Y también avanzó un poco en el sudoeste, que como sabemos es la principal región triguera y cebadera. Este año la siembra de trigo arrancó un año medio con las dudas que había respecto de los fertilizantes y también el costo de los combustibles, y es un buen año también, se dice, para la cebada, que en el sur, aparentemente, justamente en el sudeste, que son unas zonas en las que compiten estos dos cereales que son muy parecidos, pero bueno, tienen destino diferente, uno de harina y otro más para la cerveza. La cebada le restaría algunas hectáreas al trigo en el sudoeste. Hay un dato interesante que debemos rescatar, ya lo habíamos comentado la vez pasada, Gabriel, que por lo menos en lo que tiene que ver más allá del enfrentamiento de Medio Oriente, recordemos que parte de los insumos que se utilizan en Argentina para no solamente para la siembra de cultivos, sino de otros cultivos también, son importados, ¿no? En el caso de la urea, por ejemplo, los fosfatados, los fosforados son importados, pero bueno, por lo menos de acuerdo al último informe que conocimos en un encuentro organizado por Fertilizar en su momento, está garantizado la provisión o el aprovisionamiento de nutrientes para el avance del cultivo de trigo y de cebada. Después se verá, según se desarrollen los acontecimientos, que pase cuando llegue el momento de la cosecha gruesa, ¿no es cierto? Que todavía falta un pedazo, unos cuantos meses todavía. Bien, el otro tema tiene que ver con el girasol. Sí, bueno, el girasol, datos oficiales de la Secretaría de Agricultura. Me llamó la atención cuando decías lo de el aumento de las exportaciones de productos porcinos, que es del 161, lo fui a buscar, y el aumento del complejo de girasol es del 160. En los dos casos es un aumento impresionante. En el caso del girasol, empecemos a hablar de girasol, significan, es la mayor exportación en 20 años que se está dando de girasol, y son 1.300.000 millones 1.300 millones de dólares lo que se viene exportando en los primeros 4 meses del año. Y esto es por un total de exportado de 2.200.000 toneladas. Así que, bueno, estamos por el girasol, como venimos diciendo, como que se reinstaló, digamos, en los últimos años por cuestiones climáticas y también por algunas cuestiones de mercado.
y lo que es todo el complejo es lo que ha medido sí, incrementó las la exportaciones, Secretaría. Por ejemplo, en aceite, semilla y subproducto, en aceite 69% es el aumento. Y en lo que es semilla de girasol, o sea, las pepas de girasol, el aumento es de casi 100% que aumentó. Así que bueno, felices de que se esté consolidando el girasol y pinte los campos argentinos. Sí, lamentablemente no pasa lo mismo con el arroz, ¿no es cierto? Así es. Desgraciadamente, bueno, ya hemos charlado en algún momento de este tema, viene para atrás, como suelen decir los chicos. Esto tiene un poco que ver por dos factores, por lo que yo entiendo, ¿no? Por un lado, el alto costo. O sea, a ver, el arroz es un cultivo que necesita mucha energía eléctrica fundamentalmente o mucho gasoil. ¿Por qué? Porque la primera etapa del cultivo se hace bajo inundación, se inundan los campos, ¿no es cierto?, hasta que comienza a desarrollarse la planta. En algunos casos el productor tiene bombas que funcionan a gasoil y en otros casos bombas eléctricas, el costo eléctrico es enorme, recién ahora se está incorporando algo de tecnología solar para la extracción de agua. Lo cierto es que en este momento se estima que la producción, la siembra, mejor dicho, del cultivo se contrajo en un 12% para quedar en una pérdida de 26.700 hectáreas y se han cubierto 204.000, casi 205.000 hectáreas con el cultivo de arroz. Y por otra parte también el tema de los nutrientes, ¿no? Está influyendo muchísimo. O sea, concretamente el fundamento que utilizan los productores es que el número no cierra, concretamente, como ocurre con muchas economías regionales, ¿no? Sí, pero el caso del arroz siempre fluctúa entre que crece 10 y pierde 10 según los años. Recordemos que el arroz es... de alguna forma está considerado una economía regional. Exactamente. Y que se siembra principalmente en Entre Ríos y Corrientes, y también otras provincias productoras son el norte de Santa Fe, Chaco y Formosa. Son las provincias que más... Sí, las provincias arroceras, digamos. Claro, exactamente. Concretamente. Así que bueno, así están las cosas con el tema arroz. Y el otro tema importante, ya que estamos tirando buenas noticias, para algunos, no sé para otros, pero bueno, el otro tema tiene que ver con el incremento de las exportaciones de carne porcina en el primer cuatrimestre del año 2026. Estos son datos que publicó en el transcurso de la semana la Secretaría de Agricultura de la Nación. Concretamente, según los datos publicados, la exportación de productos de carnes porcinas y derivados creció un 161%. Esto tiene que ver fundamentalmente por las perspectivas de nuevos mercados que se abrieron, concretamente, y se calcula que el crecimiento interanual en el primer cuatrimestre de 2026, como te decía, fue del 161% y del 78% en volumen, por un total de 5.137 toneladas de carne de origen porcino y derivados, ¿no? Subproductos, que esto incluye también todo lo que tiene que ver con los embutidos, ¿no? Estos son datos que publicó el INDEX, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y que fueron reproducidos justamente por la Secretaría de Agricultura de la Nación. Entre los principales destinos, sí, Gabriel. No, que la producción porcina tiene un crecimiento sostenido desde hace 20 años. Esto es un informe de la Federación Porcina Argentina. Exactamente. Con un crecimiento anual de 12% por año en promedio. Así que, bueno, una otra producción que se ha consolidado, en este caso ya lleva 20 años de crecimiento, y que se refleja en esta presencia en la exportación, sí. Y de hecho en el mercado interno también, ¿no? Recordemos que hoy se está consumiendo un promedio de 19 kilos y medio aproximadamente por habitante y por año. Sí, que esa es la base del crecimiento en realidad. Exactamente, más allá el mercado interno, ¿no? Sí. Y esto te está demostrando que en definitiva, más allá de las críticas que se han hecho en algún momento por el tema de la importación de carne porcina de Brasil, evidentemente la actividad está en pleno crecimiento. Algunos de los destinos a los cuales está llegando la carne porcina argentina o sus derivados están en Costa de Marfil, China, Filipinas, Congo, Uruguay, Brasil, Hong Kong, Georgia
y Paraguay, entre otros destinos, y según dicen desde la cartera nacional, están trabajando en la apertura de nuevos mercados. Así que bien, entonces, después de esos buenos datos, me imagino que después de tantas situaciones complicadas que han pasado los productores de porcinos, muchas veces los hemos visto en la rural, ¿no es cierto?, quejándose porque la cosa no estaba en su mejor momento, pero afortunadamente parece que la cosa en los últimos 2 o 3 años y ahora respecto de lo que es, que suele ser una queja muy reiterada, que es la importación de Brasil, ahora China ha reconocido a todo Brasil, todo el territorio de Brasil como libre de aftosa sin vacunación. Exactamente. Y eso le habilita a todas las regiones de Brasil a exportar carne, incluso porcina, a China, con lo cual eso puede ser, no sé, en realidad habría que hablar con un experto, pero puede ser una solución a esta de las frecuentes invasiones que provoca la gigantesca producción porcina que tiene Brasil y que muchas veces repercute acá mal para los productores locales. Muy bien, exactamente 18 horas 15 minutos, no te apures tanto, Eduardo. Vamos a escuchar un temita en homenaje justamente al Indio Solari, que nos ha dejado ayer por la mañana, pero obviamente, como ocurre con los grandes ídolos de la música, no solamente de la música, sino también... ya tenemos conectada la nota con Santa Cruz. Bien, lo dejamos para después, entonces, el tema del Indio Solari. Uno de los temas que me motivó en el transcurso de la semana tiene que ver con una serie de iniciativas que se ven llevando a cabo en la provincia de Santa Cruz, concretamente. Allí hay una organización que se llama Asociación Ambiente Sur. Es una entidad que está trabajando muchísimo para potenciar todo lo que tiene que ver con la producción ganadera y otras actividades en la provincia, dentro de un acuerdo que se llama Acuerdo de Conservación. En este sentido, estamos en comunicación con el licenciado Germán Montero, que es el director ejecutivo de la asociación. Germán Montero, Gabriel Cuaisel y Eduardo Bustos te saludan. Muy buenas noches, pero muy bienvenido a Agroindustria en Foco. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gabriel, Eduardo, ¿cómo están? Un saludo grande acá desde Patagonia Austral. Espero que se encuentren muy bien. Por supuesto, y para nosotros es un placer tener un patagónico entre nosotros, ¿no? Especialmente del sur de la Argentina. Concretamente, ¿de dónde estás hablando, Germán? Ahora estoy en Río Gallegos, acá es una tarde de otoño bastante fresquita ya. Tarde-noche, bueno, ya está de noche, así que acá terminando unas actividades hace un ratito y saliendo otras en un rato. Muy movido por acá. ¿Cómo pinta el clima por allá? ¿Hay lluvias? Y bastante, viene húmedo, cosa bastante, o sea, no es habitual también en la época, pero ha estado lloviendo en las últimas semanas y todavía ha escarchado poco, así que bueno, en cualquier momento se nos viene el escarchón fuerte. Bueno, muy bien. Germán, contanos un poquito en qué consiste este acuerdo de conservación que se viene realizando hace poco más de 2 años o 3 allí en la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo juegan los productores? ¿Cómo juegan las empresas de la región? Bueno, gracias primero por el llamado y te cuento un poco. Para nosotros estar hablando en programas de campo no es habitual, nos gusta hacerlo. Somos una asociación que nos formamos en 2007 trabajando por la conservación de los ambientes de la Patagonia, principalmente en Río Gallegos, y después empezamos a trabajar en la región Patagonia Austral, Santa Cruz, Tierra del Fuego y región de Magallanes, Chile. Y bueno, nosotros tenemos 3 ejes de trabajo: conservación de la biodiversidad, la educación ambiental y la participación ciudadana. Y en ese camino, bueno, tenemos distintas líneas de proyectos y ya hace un tiempo empezamos a trabajar lo que se llama Alianza por la Estepa Patagónica. Es un ambiente para nosotros que trabajamos en conservación, es un ambiente poco conocido en la región. Principalmente para todos es un desierto donde no hay nada y bueno, lo que buscamos es poner en valor esos ambientes a través de distintas estrategias. Por un lado, por ejemplo, el trabajo en las ciudades, por ejemplo, en las ciudades patagónicas que estamos en la estepa, poniendo en valor la vegetación de la estepa
con un programa llamado Re-Estepa, un trabajo más que nada de educación ambiental y con acciones concretas, que es como rescate de vegetación nativa y relocalización para distintos usos. Por ejemplo, se va a pasar la máquina en un lugar para abrir un camino, tratemos de relocalizar vivas esas plantas, que son plantas nativas de la estepa, y reutilizarlas en otros lugares, por ejemplo. Entonces, parte de ese trabajo es poner en valor desde las ciudades, pero también como nosotros trabajamos con especies que son especies paraguas de la estepa, que conservamos principalmente, nuestro foco es en aves, en distintas especies de aves, y una de ellas es un ave que se llama de la familia de las aves playeras, muy característica, tiene un nombre muy peculiar, que es chorlito ceniciento, y es una de las aves más raras de playeras que hay. Se le dice la ave playera más rara del mundo, porque bueno, son muy pocos los individuos que hay y está en un estado de conservación complejo. Es una especie que usa Argentina y Chile, la estepa de ambos países, y o sea, comparten, nosotros dentro la compartimos. Claro, es una especie binacional. Bien. Y dentro del trabajo encontramos en lo que es acuerdos de conservación una forma de, por un lado, proteger a esta especie, que es nuestro interés, y por otro lado, vincularnos con el sector ganadero de una manera más, no sé si llamarle amigable, pero buscando acuerdos, así se llama, buscando acuerdos, y cuál es el punto en común, y que eso es lo que buscamos, puntos en común, porque siempre está la dicotomía producción y conservación. Para nosotros creemos que realmente es posible, con algo somos una organización pequeña, tenemos 20 años de trabajo, pero bueno, queremos demostrar con un resultado concreto que sí se puede hacer esos acuerdos de conservación, ¿no? Gabriel. Sí, Germán, la cuestión es de disputa territorial, digamos, entre la fauna silvestre y lo que es la producción ovina. También está la cuestión de las llamas, o no me acuerdo la especie que está en el sur. De los guanacos. De los guanacos, sí. Guanacos. Entre eso, en eso se están moviendo, digamos, en acuerdos entre productores para que el territorio alcance para todos, digamos. ¿Cómo es la cuestión ahí? Que esto que es polémico, acá claro, llega como polémica, ¿no? Claro, la polémica es con el guanaco y con los predadores, pero bueno, nosotros no tocamos esos temas. Nosotros tratamos de mostrar para buscar acercar esas partes, porque bueno, hay sectores muy polarizados de un lado y del otro, ¿no? De la conservación o de la producción. Nosotros tratamos de buscar, cerrar un poco esa grieta con algo concreto, que es nuestro trabajo, es en las aves, y con una especie específica, que es esta que te mencionaba, porque el chorlito hace sus nidos en las orillas de las lagunas de la estepa, que es donde el ganado también lo utiliza para ir a beber. Entonces, ¿qué identificamos nosotros? Un protector de nidos, que es algo muy simple, que permite, después les voy a compartir un video para poder mostrarlo, que lo tengan también, que permite, por un lado, es proteger ese nido, que no haya, porque la pérdida es por pisoteo, porque hacen los nidos camuflados en el suelo. Claro. Y entonces cuando pasan las ovejas, los caballos, bueno, el pisoteo hace que se pierdan los nidos. Hicimos una prueba replicando una experiencia que se hizo en Países Bajos con otra especie playera en sectores ganaderos, y bueno, lo que buscamos es ver de qué manera se compatibiliza, y realmente el resultado es exitoso. Lo llevamos ya hace 4 temporadas y realmente no es una intervención en el campo que sea significativa. Es algo muy chiquitito, y las ovejas pasan por el costado, y realmente se registra con cámaras trampa todo ese proceso. Entonces, eso es lo bueno, mostrar algo que realmente Germán, funciona, para decir, bueno, hay que ponerse de acuerdo. En la información que yo vi hace unos días atrás, un par de semanas, se hablaba de trabajo en conjunto con los productores de la región. ¿En qué consiste este trabajo? ¿Hay acuerdos, se hacen convenios y con empresas de la región? ¿En qué consiste estos acuerdos? ¿Qué es lo que aportan los productores? ¿Qué es lo que aportan ustedes como institución? Exacto, los acuerdos son, nosotros identificamos sitios importantes para distintas especies, y a partir de la conversación con productores, lo que tratamos de hacer es un acuerdo que permita, por un lado,
nosotros estamos trabajando en ese campo, monitoreando y protegiendo los nidos, pero a su vez nosotros generamos un inventario es un programa de un año completo, un inventario de aves de ese campo o de un sector del campo. ¿Y para qué nos permite tener esa información a nosotros y al productor? Tienen un sinfín de usos. El que quiera hacer ecoturismo y llevar gente a observar aves va a saber dónde están las aves, en qué momento del año. Va a servir para tener un inventario para el conocimiento también del campo, y a nosotros nos sirve porque también, bueno, es parte de cómo nuestra expertise la compartimos con este sector. Entonces tiene un sinfín de usos que pueden permitir tomar decisiones, las mejores decisiones para el manejo también ganadero, y ahí entra una empresa que es Ovis 21 de ganadería regenerativa, que es la que es nuestro aliado. Nosotros no sabemos casi nada de campo. Sabemos sí de los pastizales naturales que utilizan las especies con las que trabajamos, y gracias a Ovis y sus iniciativas de ganadería regenerativa, ahí estamos encontrando puntos en común para trabajar con los productores. Así que un poco ese es el camino que venimos llevando desde hace un par de años, y bueno, se va difundiendo, hay más interesados, y bueno, es un camino que lleva su largo tranco, ¿no? Gabriel. Sí, te pregunto por el chorlito. ¿Está en serio peligro de extinción o cuál es la categoría? Y en sí una pregunta un poco más difícil. Sí. Bueno, a lo mejor no es nada difícil, pero ¿qué le aporta el chorlito, digamos, al ambiente, a este ambiente? Bueno, te empiezo por la última. Nosotros trabajamos con las aves para trabajar los temas ambientales, y es buenísima tu pregunta, porque no sé por qué están tanto con las aves, ustedes que trabajan en conservación o ambiente. Las aves son las indicadoras de la salud de los ambientes. Entonces, como un bioindicador, nos permite dar la primera señal de alerta cuando hay algún desequilibrio. Entonces, tanto en un humedal como en un pastizal, las aves nos permiten tener esa primera señal de alarma y tomar decisiones en ese punto. Bien. Y el chorlito está categorizado a nivel mundial como vulnerable, pero en los países Argentina y Chile, cada país tiene su categoría, también está en peligro. Así que bueno, muchos esfuerzos para desarrollar el trabajo en conjuntos. Aclaro que la pregunta no era de mala leche, sino para que justamente aclara, está bien. Para ponerle bien en contexto, digamos, porque hay que cuidar al chorlito. Exactamente, y sabemos de que, bueno, mucha gente, y eso es lo bueno que tenemos con las conversaciones, para nosotros la conservación se hace con la gente que está en el campo y son aliados, ¿no? Bien. Y nosotros podemos aportar también y podemos encontrar acuerdos. Y la pregunta es buenísima porque, bueno, siempre nos la terminan haciendo. Ayer dábamos charla porque fue el Día Mundial del Ambiente, 5 de junio, así que muy atinada tu pregunta. Muy bien, Germán Montero, director ejecutivo de la asociación, se me perdió, Asociación Ambiente Sur. Te agradecemos muchísimo tu participación en Agroindustria en Foco. Bueno, y cuando puedas pasarnos el videito, así vemos, y seguramente en el transcurso de la semana este mismo material lo vas a ver publicado en noticiasagropecuarias.com. Ahí sí vamos a necesitar alguna fotito más, aparte de la que nos mandaste. Dale, quedamos en contacto por ahí. Gracias por a vos por atendernos. Darnos visibilidad, y un saludo grande para todos desde acá de la Patagonia Austral. Muy bien, muchas gracias. Y así pasaba entonces Germán Montero. Muy bien, adiós. Germán Montero de la Asociación Ambiente Sur. Muy bien, y nosotros nos vamos a la pausa con un poquito de música, recordando al Indio Solari, mientras nos preparamos ya para la segunda parte del programa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com.
Bien, y seguimos aquí en Agroindustria en Foco. Qué rápido que pasa la tarde, parece mentira ya que ha transcurrido más de media hora de este espacio y por supuesto este es nuestro humilde homenaje al Indio Solari. Seguramente muchísima gente, aquellos que hemos pasado los 60, hemos compartido en algún momento también parte de la historia musical de este compositor. Gabriel, y llegó el momento de hablar de biocombustibles y de la hidrovía. Sí, así es. Hace poco hablamos con Luis Zubizarreta y lo llamamos nuevamente. La otra vez habíamos hablado por la jornada que se hizo sobre vías navegables, no me acuerdo si se llamó así exactamente, y hablamos un poco de la hidrovía y ahora esta semana el gobierno concretó la licitación de la hidrovía, salió ganadora una empresa belga, Jan de Nul, que es la que está administrando ahora las obras y todo el sector. Y ahora le vamos a preguntar a Luis qué es lo que opina, cómo estuvo esta licitación. Hola Luis, ¿estás ahí? Gabriel Cuaisel aquí, en el otro micrófono Eduardo Bustos. Hola Gabriel, hola Eduardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Luis Zubizarreta, muy buenas tardes, gusto de tenerte nuevamente entre nosotros. Gracias, muy amables. Sí, efectivamente lo que ya sucedió fue la preadjudicación. Exactamente. En realidad es un proceso intermedio hasta la adjudicación, porque hay un tiempito, entiendo yo, de impugnaciones que todavía pueden suceder, pero ya estamos muy cerquita de cerrar este proceso y eso es una muy buena noticia. Todos los usuarios venimos esperando hace mucho tiempo que esto suceda. La licitación anterior ya fue hace más de 30 años. Exactamente. Y creíamos que era la enorme oportunidad de salir con una concesión más ambiciosa, claro, apuntando un calado mayor que nos permita acercarnos más al mundo y todo el proceso tuvo, digamos, un montón de hitos, de consultas, y de idas y vueltas, por las Naciones Unidas, idas y vueltas. Siempre todo puede ser mejor, los argentinos no somos todos técnicos y nos encanta poner nuestro punto, pero la verdad es que la licitación sale bien y nosotros estamos conformes y creemos que hay que patear al arco y avanzar con esto. Recién está bueno el ejemplo de patear al arco y más ahora que se acerca al Mundial, ¿no? Luis, recién hablabas de impugnaciones. ¿Quiénes son los que podrían impugnar? ¿Alguna de las empresas que fueron descartadas? Así es. Yo entiendo que las que pueden impugnar en realidad son las dos empresas que presentaron una propuesta y incluso podría suceder que impugnen, ahí habrá que ver cómo avanza. Esperemos que no, hasta ahora no hubo ninguna impugnación en todo el proceso y en fin, en unos pocos días seguramente vamos a saber si esto ya es un caso cerrado, si todavía tenemos por delante un tiempito hasta que se termine de cerrar, pero estamos muy cerquita y confiados en que esto avance. Luis, concretamente, la empresa ganadora, ¿qué es lo que qué tiene que hacer? Aumentar el calado, dijiste. Sí, en realidad, exactamente. Sí, ¿y qué más? Pero es un proceso que va a llevar un tiempo. Lo que va a hacer, para hacer muchas cosas, va a mejorar el estado del canal de navegación. Recordemos a la gente que esto es un canal. La hidrovía es un río que llega hasta el corazón de Latinoamérica, pero que tiene un tramo navegable para buques de gran tamaño, que es hasta Timbúes, que queda un poco al norte de Rosario. Y en realidad el río tiene una enorme profundidad en casi toda su traza, pero hay algunos puntos en donde hay curvas, se sedimenta, se producen bancos y el desafío ahí es especialmente hacia el lado de Santa Fe, ¿no es cierto? Santa Fe Ciudad, que ahí es donde ya empieza a complicarse. Sí, pero hasta ahí no van a llegar los barcos grandes. Los barcos grandes llegan hasta Timbúes. Y ahí es en donde hay que poner el foco. Es como que estar ahí es cerca de la zona productora y nos permite ser más competitivos. Así que nosotros lo vemos como un gran paso. Además, además también de trabajar sobre profundizar el calado, también tiene otras obligaciones la adjudicataria, ¿no? Entre ellas el tema del balizado, por ejemplo. Sí, el balizado, la seguridad. Digamos, hay un montón de modernizaciones que se van a producir, el ensanchado del canal para que haya menos probabilidad de accidentes, mayor cantidad de zonas de alige, en fin, hay una serie de cuestiones técnicas e incluso la mejora de la tecnología para que los barcos puedan navegar con mayor certeza,
digamos, hay varias cosas técnicas, pero lo más importante es esto, de que vamos a tener un río con mayor profundidad en unos años, y eso va a permitir que los barcos carguen completos, los grandes barcos. Y no que vayan al sur, ¿no? Y que no vayan al sur a completar carga, efectivamente. Así que bueno, es un gran paso. A ver si no estoy equivocado, Luis, recordemos que esto abarca también todo lo que es parte del Río de la Plata, ¿no es cierto?, donde desemboca el Paraná, el trabajo de profundización del canal. El canal llega exactamente surca el Río de la Plata y llega frente a las costas de Montevideo prácticamente, en un tramo que es de soberanía compartida, y en donde, bueno, ese canal también requiere dragado y mejoramiento, y es lo que la empresa concesionaria va a realizar en los próximos años, con un estudio de impacto ambiental que se requiere también para poder hacer esas obras. Gabriel. Bien, Luis, pasamos al otro tema, porque nos sorprendió un poco, que es la cuestión de la nueva ley de biocombustibles que impulsa el gobierno incluso, ¿no? O se mostró favorable a hacer algunos cambios en la ley vigente. Recordemos que es una ley de un proyecto de Máximo Kirchner, que le restó, digamos, potencialidad al sector. Pero ahora hay un proyecto de Patricia Bullrich que aumenta el corte con biocombustibles en el caso de naftas y en el caso de gasoil, pero que sorprendentemente, bueno, por lo menos desde nuestra visión, el gobierno le hizo como un recorte, aceptó el aumento del corte en las naftas con etanol de caña de azúcar o de maíz, pero no en el caso del gasoil, porque decía que implicaba un aumento para el valor del gasoil. Hay un aumento en el corte. Nosotros apoyamos el proyecto. Lo único que quisiéramos es que después del año 2030 se pueda seguir pensando en un aumento de corte, pero tiene una cosa que es fundamental. Venimos de un esquema que era, nosotros lo definimos medio como soviético, ¿no? En donde había una serie de regulaciones que impedían que haya competencia y que obligaban a las petroleras a comprar a un precio altísimo, que era el definido por los costos de la planta menos eficiente de todos. Eso en cualquier economía de mercado que quiere crecer y que quiere desarrollarse es contraproducente. Entonces, lo que nosotros veníamos pidiendo era un nuevo esquema de competencia, de libertad de mercado, en donde el que es más competitivo venda y el que no es competitivo tenga que invertir para lograr competitividad. Y así funciona en todo el mundo. Entonces eso va a permitir que baje el costo de los biocombustibles, porque vamos a tener que competir entre nosotros, y que el consumidor tenga mejores precios y que la economía tenga mayor productividad. Y básicamente eso es uno de los capítulos más interesantes del proyecto, que nosotros venimos, como te digo, empujando, y creemos que es fundamental para la Argentina, además para que el propio sector genere más inversiones, porque en un esquema en donde hay algunas empresas que tienen una quintita, un cupo asegurado, bueno, obviamente nunca van a querer invertir ni les va a interesar porque ya tienen el cupo. O sea que esta limitación, digamos, al corte con el gasoil no los afectaría tanto, digamos, no les molestó tanto, por decir. Sí, o sea, nos gustaría que haya un corte mayor, pero entendemos que con este gobierno eso no va a lograr. Y hay veces, como con la hidrovía, recién hablábamos de los equipos, digamos, de que hay que patear al arco y que hay que dejar de ser el director técnico que se queja por todo. Acá es lo mismo. Creo que hay que avanzar en esto, que es lo posible, y además hay que salir de un esquema que no funcionaba. Y para que tengan una idea, hoy en la Argentina se da la increíble situación que las plantas más eficientes están paradas porque no tienen cupo y están funcionando las menos eficientes. Es decir, en términos futbolísticos, lo tenemos a Messi en el banco. Bueno, hay que salir de esa situación de una buena vez. Luis, corregime si estoy equivocado, pero había un par de proyectos dentro de la Comisión de Agricultura sobre el tema de biocombustibles, incluso Carvio también había trabajado en la presentación de algún proyecto, ¿no es cierto? Sí, hubo, pero bueno, este es el proyecto que impulsa el gobierno, es el que tiene chance de avanzar, y lo que necesitamos es un cambio de ley, como te digo. Entonces, todos esos proyectos tenían, contemplaban esquemas mixtos que mantenían
un mercado regulado para siempre y nos condenaban a tener cuotas y mantener esquemas que nosotros creemos que hay que determinar. Entonces, Perfecto. por eso es que nosotros creemos que con este proyecto es un paso trascendente y hay que avanzar. Y hay que avanzar decididamente. Después en el Congreso se discutirán cambios. Si logramos un poco más porcentaje de corte, creemos que sería bueno, pero bueno, trabajemos con lo que tenemos, que tiene posibilidad de salir, y no nos quedemos varados en proyectos que ya el gobierno dijo que no va a avalar. Luis, antes de despedirte, una preguntita más, ya que estamos hablando de BIOS, ¿no es cierto? ¿Cómo viste el Congreso Maizar? Sí. Muy interesante, muchísima gente, entusiasmo, soplan otros vientos. La Argentina agroindustrial tiene una enorme oportunidad en el mundo por situaciones, propias, pero también por situaciones externas que a veces son muy malas y que nos preocupan, pero que en el fondo nos dan una oportunidad a la Argentina. Y bueno, nosotros vemos que hay que aprovecharlo. La vaca viva, como le dicen, tiene un gran potencial, y eso se vio en el Congreso de Maizar, ¿no? Todos los temas y el entusiasmo y los desafíos que tenemos por delante para seguir creciendo en la agroindustria. Muy bien, Luis Ubizarreta, vicepresidente de Carbio, muchísimas gracias por haber pasado por ahí. Gracias a ustedes. No, por favor, no falta. Un abrazo grande. Bien, y nosotros vamos a una breve pausa, pero musical en este caso, ¿no es cierto? Así tomamos un poquito de aire. Javier Martínez, vos mandás. Y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. Enfermeras y tus temblores de moco super caro. ¿Y cuánto valen satélites espías y voluntades que crees haber sitiado? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto valen tus ojos maquillados y meditar con éter perfumado? ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Bueno, tenemos en el aire, estimadísimo Gabriel Weiser, exactamente 18:47, increíble como corre. Vamos, la las mañana. bandas, decía el... Está, y ahora Gabriel lo canta desde el cielo. Gabriel se enganchó con el Indio Solar y estaba concentrado en la música. Ah, tenía que abrir yo. Exactamente. Bien, sí, bueno. sí. Pero bueno, pero como Eslovenia es un tema caro
a mis sentimientos, particularmente. Claro. Exactamente, sí, señor. Bueno, y esto lo comentamos por lo siguiente. En Mendoza ayer hubo un encuentro empresarial, concretamente esto se realizó en el marco de un nuevo acuerdo, del acuerdo Mercosur-Unión Europea, donde participó una delegación de empresarios eslovenos que se reunió ayer en la ciudad de Mendoza con empresarios del sector privado mendocino. Concretamente, este encuentro tiene como objetivo afianzar, ¿no es cierto?, las relaciones comerciales entre los dos países, en este caso entre las dos regiones concretamente. Esto fue organizado por la Embajada de la República de Eslovenia en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y además también la Cámara de Empresarios de la provincia de Mendoza y el Consulado de Eslovenia en la ciudad de Mendoza, concretamente. El foro se enmarcó en la entrada en vigencia del 1 de mayo del Acuerdo 2026, Unión Europea-Mercosur, que todavía tiene sus cuitas en el medio. Recordemos que todavía la justicia de la Comisión Europea no se pronunció con respecto a este acuerdo. Seguramente va a haber alguna observación, pero bueno, el asunto es que el acuerdo, aunque sea en forma provisional, ya está en marcha y hemos hablado ya con algunos. ¿Y Eslovenia forma parte de sí, señor, la Unión Europea? Desde 2001, creo, o 2005, no me acuerdo bien, pero hace más de 20 años que forma parte. Y cuéntenos que usted vive en un barrio... Vivo en un barrio esloveno, y mi esposa es eslovena también, así que de allí entonces el gran afecto. Mira, yo voy a contar, total tenemos un ratito de tiempo, voy a contar una intimidad de la familia. Hace unos años tuvimos la posibilidad de viajar a Europa con mi esposa. Y uno de los recuerdos más caros a mis sentimientos fue la entrada de Italia a Eslovenia. Cuando cruzamos la frontera entre Italia y Eslovenia, o si bien digo, a los dos se nos llenaron los ojos de lágrimas. Y no tengo nada que ver, o sea, de mi familia no hay nadie que tenga que ver con la colectividad, pero en lo personal realmente lo siento como si fuera propio. Por eso creo que consideré, independientemente de mis apreciaciones personales, quizás haga mal, ¿no? Pero bueno, a veces es bueno contar los sentimientos de uno. Bueno, Gabriel, conclusión entonces, vamos a ver si podemos avanzar en el transcurso de la semana con más sobre este tema. Seguimos, Gabriel, ¿qué tenemos con lana ovina, lana ovina sucia, y también Chaco exportó carne ovina? Sí, Chaco exportó carne ovina a Omán, que Omán es un país de la península, lindante con Arabia, de los países árabes, y esta exportación dicen justamente que abre las posibilidades a las exportaciones a todo el mundo árabe de carne ovina desde Chaco. Esta exportación se hizo desde Pampa del Infierno, aunque sale del puerto de Buenos Aires, ¿no? Pero en la producción venía de Pampa del Infierno. Se mandaron más de 700 cajas de ovinos mayores, equivalentes a 14 toneladas de carne. Bueno, esperemos que sea auspicioso, como no solo para la producción ovina de Chaco, sino del resto del país, ¿no? Sí, hablando de producción ovina... No sé si tiene que ver con los cortes kosher y eso, en este caso. No, porque es kosher es para la colectividad... no, el corte es halal, perdón. Halal, exactamente. No nos confundamos. Sí, vamos a tener algún problemita. Hablando, recién lo comentabas vos, ¿no? Que China reconoció finalmente a Brasil como país libre de aftosa. Otro temita cortito, ya que estamos hablando de la Unión Europea, el intercambio comercial entre Argentina y Brasil creció un 12% en 2025. Las importaciones desde Brasil en 2025 alcanzaron el máximo desde 2013, con un total de 18.417 millones de dólares. Representó el intercambio comercial entre los dos principales socios del Mercosur. Concretamente, esto significó un aumento del 28.3% con relación a igual periodo del año anterior. El intercambio comercial entre los dos países alcanzó un crecimiento del 12%, el valor más alto desde 2013, con operaciones que totalizaron, según el INDEC, un intercambio de bienes por un total de 31.195 millones de dólares, la cifra más alta de los últimos años. Bueno, podemos decir también de las producciones más duras, digamos, de las tradicionales o nacionales, que avanza la cosecha de soja ya
superó el 90%, con lo cual se acerca al final y esperemos que se concrete las proyecciones de 50.100.000 toneladas, que es lo que estima la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que se van a cosechar este año en cuanto a la soja. No tenemos el dato de esta semana del maíz. El cierre en cuanto pero a la cosecha de maíz venía un poco más atrasada porque siempre está el periodo que se cosecha el maíz temprano y después se empieza a cosechar la soja y se suspende un poco la cosecha de maíz para que termine de madurar el maíz sembrado en forma tardía, y en ese periodo estamos, o sea, se privilegia la cosecha de soja y se suspende un poco el avance de la cosecha del maíz. Pero no tenemos este mes el avance. Bueno, ya seguramente en el transcurso de la semana lo vamos a tener. Bueno, evidentemente, Gabriel, los ojos del mundo, particularmente de Estados Unidos, los ciegos bien abiertos, sí, están puestos en la Argentina. Más allá de que tenemos un piloto muy joven que está corriendo, creo que corre en Monte Carlo en el día de mañana. Tenemos uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no es cierto?, que ya está corriendo en las tierras estadounidenses. Y digo esto porque justamente en el transcurso de esta semana, una delegación del EIFIS, que es lo que sería el SENASA estadounidense, estuvo en Argentina. Concretamente se reunió primero con autoridades del SENASA, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, donde mantuvieron un encuentro aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde se evaluaron los distintos mecanismos de controles e inspección de sanidad animal y vegetal para exportar. El encuentro contó con la presencia del vicepresidente del SENASA, el director nacional de protección vegetal y comercio exterior. Y además también hubo una recorrida, ¿no es cierto?, del 26 al 28 de mayo en distintas explotaciones agrícolas, en este caso en la provincia de Río Negro concretamente, donde se visitaron distintas plantas productoras, tanto empresas agrícolas como de Río Negro y Neuquén, como empresas, ¿no es cierto?, que se dedican a todo lo que tiene que ver con el envasado y la exportación de productos frutícolas. Así que bien, por eso decía entonces que Estados Unidos tiene puestos los ojos en la Argentina. Evidentemente esto tiene mucho que ver con los acuerdos firmados en el último año con el país del norte. Muy buenas tardes, Silvia Cosima, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda? Muy bien, aquí andamos. ¿Superó su gripe? Sí, no era pequeño resfrío. No, tiene un poquito tomada la voz, pero sí, bueno. Sí, todavía un poquito, sí, pero bueno, sin mayores inconvenientes. ¿Qué nos traes hoy? ¿De qué vamos a hablar? Un lugar alucinante. Hoy vamos a hablar de dos cosas. En primer término, la leyenda de las cataratas del Iguazú. En la provincia de Misiones hay un paraje maravilloso que se llama Cataratas del Iguazú. Sobre su origen se han formado historias como esta que vamos a contar, que es una trágica relación de amor entre dos jóvenes que da lugar a un hermoso salto de agua. Dice la leyenda que hace mucho tiempo los guaraníes habitaban a orillas del río Iguazú. Allí también moraba el dios Boy, quien se encargaba de proteger a la tribu. Un buen día, la deidad conoció a Naipí, la hija del señor de la aldea. Pronto se obsesionó con ella y pidió su mano a su padre. El cacique aceptó sin consultarlo con Naipí. La muchacha estaba enamorada de Tarobá, un joven de otra tribu del sur. Así, el día de la boda, planearon escapar juntos. En la ceremonia, mientras los invitados estaban distraídos, la muchacha consiguió escapar en busca de su amado, quien la esperaba en una canoa. El dios Boy, muy furioso, la persiguió, alzó la tierra, haciendo que una parte del río se elevara sobre otra, produciendo así una catarata que separó a Naipí de Tarobá.
No conforme con esto, Boy convirtió al muchacho en árbol y a la joven en una piedra que la colocó en medio del río. Después el dios se guardó en una cueva para vigilarlos eternamente e impedir su unión. Cuentan que desde ese entonces, en días de lluvia y sol intenso, sale un arco iris que une por un instante al árbol y la piedra. De esa forma los jóvenes se unen. Ajá. Bueno, otra historia que les quiero contar, que en 1938... ¿Esto ya es verdad o es leyenda? Es verdad, es historia. En 1938 se hace el primer Congreso Nacional de Periodistas en Córdoba, estableciendo la celebración del Día del Periodista en la Argentina el día 7 de junio todos los años, en conmemoración a la fundación de la Gaceta de Buenos Aires, que fue creada el 7 de junio de 1810 por el secretario de la primera Junta, Mariano Moreno. El inicio de la prensa oficial y el periodismo independiente en el país. Así que muy feliz día a todos los periodistas que tienen la tarea de comunicar cosas buenas como malas y muy malas también. Muy bien, bueno, estimadísimos amigos, hasta que hemos llegado, muchísimas gracias Silvia. Simplemente voy a hacer un comentario con relación al Día del Periodista. Hace muchísimos años, allí por comienzos del siglo XIX, también hubo en la ciudad de Capillas una publicación que se dedicaba justamente, fue la primera publicación, digamos, que se dedicaba exclusivamente a todo lo que tiene que ver con el campo. Así que eso forma también parte de la historia del periodismo argentino. Y hay un museo en Capilla del Señor dedicado al periodismo, donde están las primeras planas de esa publicación, que no me puedo acordar en este momento el nombre, pero ya se lo voy a contar en la próxima. Muy bien, gente, gracias Javier Martínez por tu aporte, gracias Gabriel Cuaysel, gracias Silvia Cosima, amigos. Gracias Eduardo Bustos. Nosotros los invitamos a compartir un espacio similar en el transcurso el próximo sábado, ¿no es cierto?, aquí por Ecomedios AM 1220, y por supuesto también todo lo que hemos escuchado hoy en Agroindustria en Foco, ustedes lo van a encontrar reflejado en noticiasagropecuarias.com en el transcurso de la semana. Señores, excelente fin de semana para todos y muy, pero muy buenas tardes. Jornada a campo del IPCBA en 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Genética y recría para maximizar carne en conversión. 24 de junio, establecimiento Cabaña La Coincidencia. Acceso a kilómetro 2 de la Ruta Nacional 5, kilómetro 262. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en ipcba.com.ar o al 11 44 15 81 89. Hay algo que el tiempo no cambia, la determinación de quienes trabajan la tierra. Porque sembrar es eso, moverse, crecer, transformarse. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.